hablamos de una sucesión universal es porque una persona va a heredar la totalidad de esa herencia. Es un todo. Y yo les ponía un ejemplo a los estudiantes, ¿verdad? Cuando estábamos en clases presenciales y les decía, imaginémonos un pastel, ¿verdad? Si nosotros trasladamos ese pastel completo de Juan a Pedro, podemos decir que es una herencia, pero si nosotros venimos y porcionamos ese pastel y específicamente le pasamos a María el helado de fresa, a Juan helado de melocotón y así sucesivamente, especificamos la porción que le toca a cada uno de ellos, nos estamos refiriendo a título particular, lo que conocemos como legados. Cuando la sucesión es a título particular, únicamente se puede hacer por testamento, únicamente puede ser testamentaria. ¿Y por qué? Es lógico pensar, ¿verdad? Porque a título universal puede ser testamentaria o intestada, porque si fallece la persona, no dejó nada establecido y entonces se puede decir que es intestado, ¿verdad? Por si es solo un heredero el que existe, él se lleva la totalidad. Ahora, a título particular, no es así porque el causante en vida dispone de los bienes a quienes se los va a dejar y esto lo va a hacer él mediante testamento, ya que si no lo hace así, pues esto quedaría intestado. No sé si hasta aquí tenemos preguntas en cuanto a las sucesiones, pero me imagino que por el momento pues estamos claro, ¿verdad? Aquí tenemos una compañera o compañero de Petén, ¿verdad? Entonces, presente en la clase, bienvenido a la clase, ¿verdad? En la sucesión a título universal o herencia, el heredero sucede al causante en la totalidad de sus bienes, lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? El pastel completo o en una parte alícuota del patrimonio de este. ¿Por qué una parte alícuota? Porque si son varios herederos, son varios los que están formando ese grupo de herederos, aunque sea intestado, van a heredar una parte igual, van a heredar una parte alícuota de esa masa hereditaria. En la sucesión a título particular, o sea, legado, el legatario recibe uno o más bienes específicos y eso se puede ver en los testamentos, ¿verdad? Donde le dejan a una persona e identifican el inmueble y dicen esa casa ubicada en la esquina del parque le va a quedar le va a quedar a mi hijo, le va a quedar a mi hija tal y tal y tal. Entonces ahí pues no nos perdemos en cuanto a lo que es la sucesión hereditaria y lo que es la sucesión, perdón, a título universal y a título particular. En la sucesión, pues aquí estamos. En el artículo 920 tenemos una figura que es esencial en cuanto al derecho de sucesiones, que es conocida como beneficio de inventario. El artículo 920 nos indica que el heredero solo responde de las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes de esta. El legatario solo responde de las cargas que expresamente le imponga el testador. ¿Qué quiere decir eso? Miren, que si la herencia pues tiene 500,000 quetzales de activos, pero tiene 400,000 quetzales de pasivos, pues ahí estamos bien, ¿verdad? Pero si tiene 600,000 quetzales de pasivos, pues solo se van a cubrir esas deudas y cargas hasta donde alcance la herencia, y eso es lo que conocemos como beneficio de inventario. Otra de las figuras que se pueden dar dentro de un proceso sucesorio es la representación hereditaria. Cuando hablamos de representación hereditaria, consiste en que una o más personas sean llamadas a heredar en lugar de otra.
y puede suceder en dos supuestos distintos, ¿verdad? Si el heredero fallece antes que la persona a quien iba a heredar, en este caso los hijos o descendientes de la persona primeramente fallecida a heredar en lugar de ella, y si el heredero ha renunciado a la herencia o la ha perdido por indignidad. Entonces, miren, heredar por representación, pues ya lo hemos estudiado, ya lo estudiaron ustedes en su curso de Derecho Civil 3, y podemos decir que es heredar en lugar de otra persona, por ejemplo. Y esto sucede bastante porque el abuelo es el que fallece, a veces los papás ya están fallecidos y son los nietos los que quieren entrar a heredar y le preguntan a uno si tiene derecho de heredar. Claro que pueden heredar, ¿verdad? Si hay otros tíos ahí, pueden heredar por representación o pueden heredar por derecho propio. Entonces, esas son las formas de heredar. Perdón. Estas son las formas de que van a heredar, ¿verdad? En estos casos, los hijos o descendientes tendrán derecho a heredar representando al repudiante quien renunció a la herencia o al excluido por indignidad. Debemos tener presente que la persona que por indignidad perdiera el derecho a heredar, en ningún caso tendrá la administración de los bienes que entren a representar. Cuando hablamos de representación, podemos hablar que existen dos líneas para poder representar a una persona, que es en línea recta y en línea colateral. En el artículo 930 nos indica la forma de heredar colateralmente y nos indica únicamente a los hijos de los hermanos, o sea, los sobrinos. También nos coloca la limitante, el Código Civil, que no se puede heredar por representación en línea ascendente. Miramos y analizamos el artículo 930. En la línea colateral corresponde la representación solamente a los hijos de los hermanos, sobrinos, quienes heredan por estirpes y concurren con sus tíos. Heredar por estirpes a una persona es solo heredar en la parte de la herencia. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo. Existe un terreno grande de 3 manzanas, ¿verdad? Ese terreno, pues, existe un hijo directo y los demás, pues, ya fallecieron, solo quedaron los nietos. El primer hijo, el hijo A, él va a heredar una manzana, el hijo B va a heredar la segunda manzana, el hijo C va a heredar la tercera manzana. El hijo B y el hijo C pues ya fallecieron, van a entrar a heredar por representación los hijos de ellos, o sea, los nietos, pero ellos no van a poder entrar a heredar más de lo que le correspondía a B, o sea que los hijos de B se van a repartir esa manzana, los hijos de C se van a repartir esa manzana y el hijo A, que está vivo todavía, pues él sí va a entrar a heredar la manzana completa. No sé si tengan alguna duda hasta aquí o continuamos, ¿verdad? Como ya habíamos platicado anteriormente, dispone la ley que no hay representación en línea ascendiente ni de ningún otro pariente fuera de los mencionados en el artículo anterior, o sea, 930, únicamente los hijos de los sobrinos. Y que siempre que se herede por representación en línea recta descendente, la división de la herencia será por estirpes, de modo que el representante o representantes no hereden más de lo que heredaría el representado si viviese. Las disposiciones relativas a la representación hereditaria rigen para la sucesión intestada y testamentaria, pero la representación en caso de testamento solo se efectuará cuando los herederos y legatarios sean parientes del testador. La ley no hace referencia a la representación en caso de herencia intestada, porque los llamados a suceder por representación tienen necesariamente que ser, en cualquiera de los grados de ley, parientes del representado. Miren,
Cuando hablamos de representación hereditaria, pues créanme que es algo que se da bastante en cuanto a lo que es el derecho notarial cuando estamos llevando procesos sucesorios, y prácticamente ahí es donde rige el problema, ¿verdad? Porque yo he llevado casos, ya casos reales, donde los hijos directos, pues ellos se creen herederos, y si alguno de los hermanos ya falleció, pues excluyen a los sobrinos de poder representarlo o de poder llegar como herederos en algún momento dado en el proceso de sucesión. Miren, realmente pues yo he detenido algunos procesos sucesorios extrajudiciales y los he convertido a judiciales por ese simple hecho, ¿verdad? De que no toman en cuenta a los sobrinos, aunque sean pequeños, grandes o el tamaño que sean, pues no los toman en cuenta, sino que si dejó de existir uno de los hermanos, pues dicen que prácticamente acrecenta la masa hereditaria de los que están vivos todavía, pero realmente eso pues es ilegal y es motivo de consultas. Créanme que consultas seguidas en cuanto al proceso sucesorio se refiere. Aquí les voy a dejar unos casos para que ustedes los puedan resolver. Si los pueden resolver de una vez, pues me escriben cuál es su respuesta, y es para que vayan analizando un poco y pongan en práctica cómo debe de ser el proceso sucesorio y cómo es como llegan a su oficina, para que ustedes pues ya tengan una idea, ¿verdad? Aquí les voy a leer el primer caso. El señor Alejandro Pérez fallece en octubre del 2009. Si lo pueden ir apuntando, vayan apuntándolo, ¿verdad? Si no, pues le toman una foto, pero sí necesito que me envíen por lo menos alguna respuesta, ¿verdad? Para que sepa yo que sí están entendiendo, que han ido estudiando un poquito de lo que es el proceso sucesorio, ¿verdad? El señor Alejandro Pérez fallece en octubre del 2009, de estado civil viudo, sin otorgar testamento. Al fallecer tenía dos hijos, Byron Pérez y Carmen Pérez. Su hija Carmen Pérez muere en diciembre del mismo año. Siendo de estado civil soltera, no procreó hijos y había otorgado testamento notarial a favor de su hermano Byron Pérez. ¿Qué clase de sucesión hereditaria existe en el caso? ¿Quiénes heredan y por qué derecho? Distribuye la herencia si sabe que Alejandro Pérez era titular de un automóvil valorado en 20,000 quetzales y Carmen Pérez era titular de un terreno valorado en 100,000. Les voy a dar unos 30 segundos para que lo copien, le tomen fotografías y lo empiecen a resolver en su casa. Vamos a ver, aquí tengo una pregunta de un compañero. ¿Liga en general se denomina heredero? Si son tres hijos y heredan un terreno, ¿se nombran legatarios por estar recibiendo solo una parte del terreno? No, miren, cuando se hereda por legado se está heredando específicamente. Si existe solo un terreno y heredan tres hermanos, la totalidad de ese terreno, ellos están heredando como herederos, como una herencia universal. Entrarían a heredar como legados que el papá dijera, bueno, entonces vamos a porcionar o tenga varios terrenos y él específicamente nombre a quién le va a tocar. Por ejemplo, tiene 5 terrenos, va a dejar 3 como herencia universal y los otros 2 específicamente se los puede dejar a un trabajador de él, a una trabajadora de él. Entonces, ahí estamos hablando de una sucesión a título universal y siempre con legados, ¿verdad? Entonces,
Heredar por legados es heredar algo específico. Si son 3 hermanos y heredan un solo terreno, ahí no es por legado, sino que es una herencia universal. Miremos en el caso número 2, espero que los estén apuntando, ¿verdad? Y que los estén resolviendo. El señor Armando Chua, viudo, fallece en febrero del 2009 y deja 2 hijos, ambos mayores de edad, nombrados Braulio y Carlos. Braulio renuncia a la herencia y tiene 2 hijos nombrados Hugo y Tomás, mientras que Carlos fallece en julio del 2009, soltero y no procreó hijos. El padre de Armando Chua vive, no así la madre. Refírense al tipo de sucesión que opera respecto a Armando Chua. Si los trámites al efecto se inician en la actualidad, quiénes heredan y por qué derecho. Distribuye la herencia si sabe que Armando Chua era titular de un automóvil valorado en 20,000 quetzales y una cuenta bancaria en la que están depositados 200,000, así como una vivienda valorada en 300,000, en la que viven los hijos de Braulio. Analicen estos 2 casos, yo creo que tengo otro más, no, solo 2. Analicen estos 2 casos, copienlo, les voy a dar tiempo para que los copien, por lo menos 30 segundos para que ustedes lo hagan. Vamos a ver qué dice aquí el compañero o compañera. Yo digo que Alejandro Pérez hereda a título universal y por sucesión testamentaria. Analicemos, miremos pues. El señor Alejandro Pérez, no, porque Alejandro Pérez fallece en octubre del 2009, estado civil viudo, sin otorgar testamento, o sea que es intestado, ¿verdad? Al fallecer tenía 2 hijos, Byron Pérez y Carmen Pérez, o sea que ambos tienen derecho a heredar. Su hija Carmen Pérez muere en diciembre, entonces aquí hay un caso de representación hereditaria porque está muriendo antes que el causante en diciembre del mismo año, siendo de estado civil soltera, no procreó hijos y había otorgado testamento notarial a favor de su hermano Byron Pérez. Entonces, aquí tenemos 2 clases de sucesiones. Tenemos una sucesión testamentaria y tenemos una sucesión intestada, pero tenemos 2 causantes, ¿verdad? Tenemos al señor Alejandro Pérez y tenemos a Carmen Pérez, que sí otorgó testamento de lo que eran sus bienes. Sigamos analizando ahí. Mire, ahí no está tan complicado porque tenemos 2 clases de sucesiones, tenemos 2 causantes. ¿Por qué? Porque Carmen muere en diciembre del mismo año. Siendo en estado civil soltera, no procreó hijos y había otorgado testamento notarial a su papá a favor de su hermano Byron Pérez. O sea que Byron Pérez va a, a recibir lo que son los 100,000 quetzales. ¿Ya tienen alguna respuesta ahí? Bueno, se los voy a dejar ahí y a final de la clase, pues
contestamos eso, si no nos vamos a quedar ahí toda la noche. Sucesión testamentaria. El Código Civil define al testamento como un acto puramente personal y tenemos que diferenciar las clases de sucesiones, ¿verdad? Intestada, no hay testamento. Testamentaria, pues sí existe un testamento como un acto puramente personal y de carácter revocable. Hablamos de que el testamento es personal porque lo puede hacer únicamente el testador, ¿verdad? Solamente él puede hacer el testamento y no lo puede hacer mediante mandatario o ninguna otra figura, ¿verdad? Es de carácter revocable porque él lo puede revocar en cualquier momento. El Código Civil nos indica las clases de revocatoria de un testamento. Tenemos la expresa, tenemos tácita y tenemos presunta. Cuando hablamos de la revocatoria expresa es porque existe alguna escritura, existe algún otro documento donde expresamente se revoque ese testamento. Tenemos la tácita, ¿verdad? La tácita es aquella donde se otorga un testamento nuevo y se queda sin efecto el primer testamento. Eso lo puede hacer cualquier persona, puede otorgar testamento cada mes si quiere y tácitamente está revocando el anterior y se coloca en alguna de las cláusulas del testamento que revoca cualquier otro testamento con fecha anterior al que se está presentando, y esa es una revocatoria tácita. Y tenemos la revocatoria presunta, que es aquella donde en el testamento pues dejan 2, 3 casas y al final pues el testador las vende antes de fallecer y ahí pues prácticamente está revocando el testamento de una manera presunta. En el artículo 935 del Código Civil tenemos la definición de testamento. El testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una persona dispone de todo o de parte de sus bienes para después de su muerte. Entonces, si dispone de todo, estamos hablando de una herencia. Si dispone de algo nada más, estamos hablando de legados. Características del testamento, pues es un negocio jurídico unilateral. Pues ya hemos platicado bastante, ¿verdad? Porque tiene consecuencias jurídicas. Como anteriormente apuntamos, el negocio jurídico mortis causa. ¿Por qué es mortis causa? Porque va a surtir efectos para hasta después de la muerte del testador, ya que goza de todas las características y exigencias que el ordenamiento jurídico requiere para tener consideración de un verdadero negocio jurídico. Es solemne, ya que únicamente produce efectos jurídicos cuando se está realizando en la forma y manera prescrita de modo inexcusable por el legislador. Artículo 977. Vamos a ver en el otro grupo hasta ahorita. No. Me están contestando aquí el caso. Mire, analicemos, vamos a regresar un poquito. El señor Alejandro Pérez fallece en octubre del 2009. Ahí estamos bien, ¿verdad? De estado civil, viudo sin otorgar testamento. O sea que si falleció, su sucesión es intestada. Pero sabemos aquí que Alejandro Pérez era titular de un automóvil valorado en 20,000. O sea que eran 20,000 quetzales y si nombró a 2 herederos, bueno, no los nombró, sino que falleció, eran 10,000 para Byron y 10,000 para Carmen. Su hija Carmen Pérez muere en diciembre del mismo año.
siendo de estado civil soltera, no procreó hijos. Quiere decir que si ella falleció, los únicos que podían heredar en vez de ella eran sus familiares cercanos. En este caso, pues, es Byron Pérez, y había otorgado testamento a favor de su hermano, quien era titular de un terreno valorado en 100,000 quetzales. Efectivamente, Alejandro Pérez se lleva toda la herencia, pero tenemos que determinar que hay una parte intestada y hay una parte testamentaria. Por ejemplo, los 100,000 quetzales que eran propios de Carmen Pérez pasaron a Byron mediante una sucesión testamentaria, porque ella sí otorgó testamento notarial a favor de su hermano Byron Pérez. Ahora bien, Byron Pérez hereda lo demás de una forma intestada, ¿verdad? Porque era heredero del 50% de Alejandro Pérez y heredó el otro 50% por representación de Carmen Pérez. Entonces, realmente sí se lleva toda la herencia. Lo único que en el análisis que ustedes hicieron solo me colocaron que era intestado y es una sucesión mixta, porque hay dos clases de sucesiones en este caso, ¿verdad? Tenemos el de Alejandro Pérez y tenemos el de Carmen Pérez como testamentaria. Ese de 2009 y deja dos hijos, ambos mayores de edad, nombrados Braulio y Carlos. En primer lugar, ellos son los que van a heredar. Si Braulio renuncia a la herencia, tiene dos hijos nombrados, Hugo y Tomás. Entonces, Hugo y Tomás entran a heredar por representación de Braulio, mientras Carlos fallece en el 2009 soltero y no procreó hijos. Y a eso vamos, ¿verdad? Cuando vimos la representación aquí, nos damos cuenta que los únicos que pueden heredar son los hijos de los hermanos, o sea, los sobrinos. Ellos sí pueden heredar en representación de su tío, ¿verdad? Padre Armando Chúa vive, no así la madre. Refiriéndose al tipo de sucesión que opera respecto de Armando Chúa, si los trámites al efecto se inician en la actualidad, quiénes heredan y por qué derechos, distribuye la herencia si sabe que Armando Chúa era titular de un automóvil valorado en 20,000 y una cuenta bancaria en la que están depositados 200,000, así como una vivienda valorada en 300,000, en las que viven los hijos de Braulio. Prácticamente los hijos de Braulio son los que se están llevando todo por representación en línea recta y en línea colateral de sus tíos. Miren, así es como les van a llegar a ustedes sus casos a las oficinas, ¿verdad? Los que vayan a ejercer notariado, y miren que de veras hay que analizar bastante quiénes son los que van a heredar, quiénes no van a heredar, porque casi siempre hay problemas entre los herederos, quiénes van a heredar por representación y quienes pues no entran a heredar o no tienen derecho alguno, ¿verdad? A veces el que está promoviendo el intestado pues realmente es el que se va a quedar a veces sin nada. Entonces ustedes tienen que tener claro y tienen que estar analizando el Código Civil para ver el orden de la representación, de la orden de cómo van a heredar, quiénes son los representantes en caso de que fallezca. Pues esto es solo como un anticipo, ¿verdad?, a su carrera. Y créanme que lo van a dominar bastante bien, créanme, sí tienen que leer bastante, ¿verdad? Y dominar todo eso. Las características del testamento, pues es un contrato solemne que debe de realizarse en escritura pública para su validez cuando se trata de un testamento común abierto. Es revocable hasta el momento de la muerte, ¿verdad? Porque como dijimos anteriormente, el testador puede revocarlo en cualquier momento hasta antes de su muerte, ya casi ahí
agonizando y todavía puede otorgar un testamento. Es personalísimo, en el cual no tienen potestad de delegar en un tercero ni para ratificar declaraciones hechas en su nombre. La legislación guatemalteca regula como requisito esencial de validez que el testamento sea otorgado en escritura pública y demás formalidades según su clasificación. Dentro de las clases de testamento que regula el Código Civil en el artículo 954, podemos ver, tenemos los testamentos en cuanto a su forma son comunes y especiales. Los comunes tenemos el abierto y el cerrado, que el abierto pues es el más común que se realiza, el cerrado pues yo prácticamente nunca he realizado un acta donde en la cubierta de un testamento cerrado, y los especiales pues menos, ¿verdad? Los que se otorgan en los casos y condiciones que se expresan en este capítulo. El del ciego, el del sordo, el testamento militar, el del testamento marítimo, el testamento otorgado en lugar incomunicado, el testamento del preso, el testamento otorgado en el extranjero. Para poder redactar un testamento común abierto, nos vamos a ir al Código de Notariado y ahí tenemos las disposiciones para poder redactar un testamento. Permítame que se me perdió el artículo. Artículo 42. La escritura pública de testamento, además de las formalidades generales, contendrá las especiales siguientes. Cuando hablamos de las formalidades generales, nos estamos refiriendo a las del artículo 29, se recordarán ustedes de este Código de Notariado. Y aquí podemos mencionar dentro de las especiales propias del testamento común abierto, la hora y sitio en que se otorga el testamento. Y esto es especial para este tipo de instrumento público, la hora, ¿verdad? Es la única escritura que lleva hora. Si ustedes analizan todas las demás, pues se darán cuenta que solo llevan la fecha del otorgamiento. Sin embargo, la del testamento sí debe de colocar la hora. La nacionalidad del testador. La presencia de dos testigos que reúnen las calidades que exige esta ley. Y ustedes me pueden indicar ahí en el chat cómo se les llama a estos testigos que se presentan en el testamento común abierto. Tienen un nombre. Recuérdense que tenemos testigos rogados, tenemos testigos de conocimiento, y estos, ¿cómo se llaman? Los que figuran en el testamento común abierto. Fe de la capacidad mental del testador a juicio del notario, que el testador exprese por sí su voluntad, que el testamento se lea clara y distintamente por el testador o la persona que él elija, y se averigüe a fin de cada cláusula, viendo y oyendo al testador si lo contenido en ella es la expresión fiel de su voluntad, que si el testador no habla idioma español, intervengan dos intérpretes elegidos por él mismo para que traduzcan sus disposiciones en cada acto de expresarlas, que el testador, los dos testigos, los intérpretes en su caso y el notario firmen el testamento en el mismo acto, y que el testador no sabe o no puede firmar, ponga su impresión digital y firme por él un testigo más, que deberá reunir las mismas calidades de los testigos. Y ahí está la respuesta, ¿verdad? Los que van leyendo el código también. No, compañeros, no son testigos a ruedo. En el otro grupo, miremos, testigos instrumentales, y ahí estamos bien, Félix, René,
Robinson y Linda. Muy bien, testigos instrumentales. Entonces ahí tenemos los dos testigos y el otro, pues el otro a ruego, cuando no pueda firmar la persona, debe de llenar los requisitos de un testigo instrumental. Los testigos instrumentales, pues no deben de ser familiares del testador y la función de ellos en el testamento es dar fe de la capacidad del testador de que no está bajo coacción alguna, que el notario pues no lo está obligando a firmar ese testamento. Ellos pues prácticamente van a dar fe de eso, ¿verdad? Dentro de las obligaciones previas, espérense, joven, instrumentales, si ahí estamos, a ruego, Lic, porque son instrumentales, así se llaman testigos instrumentales. Usted puede ver en el artículo 42, en el último inciso. Los testigos a ruego son aquellos que se utilizan cuando una persona no puede firmar. Testigos de conocimiento cuando una persona no carece de documento personal de identificación y se va a identificar por medio de testigos de conocimiento, y los testigos instrumentales son los que van a verificar con su presencia la realización de un acto. Ustedes pueden ver en el artículo 42 del Código de Notariado. En el último inciso número 9, que si el testador no sabe o no puede firmar, ponga su impresión digital y firme un testigo más que deberá reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales. En este caso, los testigos a ruego pueden ellos firmar cualquier escritura y pueden ser familiares del que está otorgando, pero en este caso, como deben de cumplir las mismas obligaciones del testigo instrumental, pues no tienen que ser familiares, ¿verdad? Ahí estamos. No, los de asistencia son los de conocimiento. Bueno, entonces dentro de las obligaciones previas del testamento común abierto, pues documento personal de identificación, si no fuere conocido por el notario, la presencia de dos testigos instrumentales, si no fueren conocidos por el notario, deberán de identificarse, de ser posible los títulos de propiedad de los cuales va a disponer el testamento a otorgar. Y aquí también hay un impasse, podríamos decir, ¿verdad? Porque hay testamentos donde se colocan que todos los bienes del testador y todas las obligaciones pasan a Juan, por así decirlo. Pero también ustedes pueden identificar cada uno de los bienes. Pueden identificarlos por medio de número de finca, folio y libro, por dirección o por lo que sea, y pueden indicar que esos van a ser otorgados al heredero, ¿verdad? Y si lo hace por porciones, a los legatarios. Dentro de las obligaciones posteriores, tenemos testimonio especial al Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días siguientes de su fraccionamiento. En este caso, por ser un testamento común abierto, el testimonio se envía en plica para que se mantenga la secretividad del mismo. Y esto es importante, ¿verdad? El testimonio especial de un testamento común abierto, ustedes lo tienen que enviar en plica. ¿Y cómo lo van a hacer? Le van a sacar una copia de su protocolo al testamento, lo van a doblar, lo ingresan en el sobre, lo van a rotular, le van a adherir el timbre de 25 quetzales notarial y el de 50 centavos fiscal, y ahí pues van a entregarlo en el Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles. Copia o primer testimonio al testador, si él lo desea, se le puede entregar una copia al testador. Aviso al Registro General de la Propiedad dentro de los 15 días siguientes al otorgamiento, y esto es importantísimo, porque hay notarios que realizan
testamentos comunes abiertos y no dan ese aviso al registro de la propiedad. A la hora de dejar un testamento, pues es necesario y es importante que sepan ustedes como notarios que no van a pasar los bienes directamente al heredero, ¿verdad? El hecho de dejar un testamento es de disponer yo de mis bienes que yo quiero que le queden a tal persona. Pero eso no quiere decir que no se vaya a llevar un proceso sucesorio. Claro que se va a llevar un proceso sucesorio, ¿verdad? Entonces, para poder iniciar un proceso sucesorio, lo primero que se realiza es solicitar avisos al Registro General de la Propiedad para ver si se otorgó testamento. Se dirigen esos avisos a Quetzaltenango y a la capital. Si nos indican que sí hay un testamento, nosotros lo que tenemos que hacer es localizar al notario que faccionó ese testamento. A la hora de localizarlo, les pedimos un testimonio. Claro que le presentamos el certificado de defunción que ya falleció el testador y él nos tiene que entregar un testimonio, el cual lo vamos a inscribir al registro de la propiedad. Entonces, siempre hay un proceso, ¿verdad? No es de que a mí me dejaron de heredero en un testamento y yo ya mañana llego y tomo posesión de ese bien. No es así, sino que se tiene que llevar un proceso sucesorio, lectura del testamento, pagar los impuestos, todas las fases que se dan dentro de un proceso sucesorio. Entonces, es importante dar ese aviso, porque si ustedes no lo dan, no van a saber quién fue el que hizo ese testamento y miren la última voluntad de la persona, pues no se va a realizar porque ese proceso se va a ir intestado, ¿verdad? Entonces es importante que se dé este aviso aquí en el término de los 3 días. Miren, aquí me preguntan, Lic, ¿se da aviso al registro de la propiedad cuando están registrados? Porque hay lugares que los terrenos son comunales, no están registrados. Miren, esto es algo que yo he visto y sí, pues como dice aquí la compañera, sí se hace bastante, pero yo no veo cuál sea el objeto de iniciar de hacer un testamento con un terreno que es comunal, ¿verdad? Que no tiene finca, folio y libro, porque si alguien quiere iniciar una titulación supletoria, que aquí sí cabría una titulación supletoria, lo puede hacer simplemente con una declaración jurada unilateral de posesión, ¿verdad? Donde él declara que tuvo la posesión de porque su señor padre así la adquirió, o su señora madre, el abuelo, o lo que sea. Entonces, he visto algunos sucesorios de terrenos que están solo en posesión, pero a mi consideración siento yo que eso sería solo gastar, ¿verdad? En abogado o en notario, perdón, porque realmente no lo pueden inscribir, no lo pueden. Solo sería para tener una mejor posesión en cuanto a los demás hermanos o lo que suceda ahí, ¿verdad? En ese caso, pues podría ser, ¿verdad? Sí, me pregunta en el otro grupo un compañero, una persona que nació fuera de matrimonio, pero fue reconocida y que se fue del país por 40 años al momento de regresar, ¿tiene algún derecho sobre el patrimonio de su progenitor a pesar de tanto tiempo? Mire, si no se ha realizado ningún proceso sucesorio y todavía no lo han iniciado, él puede regresar y puede promover ese proceso sucesorio y con su certificado de nacimiento puede iniciar el proceso sucesorio. Ahora bien,
Si ese proceso fue iniciado hace 30 años y los declararon herederos y pasó el plazo que nos indica el Código Procesal Civil y Mercantil de 10 años para poder reclamar y poder modificar ese auto que declaró herederos a las personas, y ya nos pasó el tiempo, pues ahí sí ya no podría hacer nada. Lo que tendría que hacer es detectar si hay un proceso sucesorio o si todavía está a nombre del progenitor, ¿verdad? Si todavía está a nombre del progenitor, él lo puede iniciar. Si lo iniciaron y hay auto de herederos, si todavía está dentro de los 10 años, puede impugnar ese auto de herederos para que a él lo nombren heredero también. Entonces, esa sería la respuesta. Ejemplo de testamento común abierto. Aquí pues les dejo un ejemplo de testamento común abierto. Claro que taché aquí el nombre de las personas, pero solo para que se tomen una idea, ¿verdad? Número 7, en el municipio de San Lucas, Zacatepeques, departamento de Zacatepeques, el 24 de febrero del año 2021, siendo las 17 horas, ante mí, Rudy Alejandro Paredes Gaitán, notario, constituido en mi oficina profesional, ubicada en tal y tal dirección. Comparece la señora de 80 años de edad, casada, guatemalteca, maestra de este domicilio, se identifica con el documento personal de identificación número extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica, a quien en el curso del presente instrumento se le denominará la testadora, la cual requiere mis servicios para que faccione su testamento común abierto. Este es un testamento real, ¿verdad? Por eso les taché los nombres en presencia de el nombre de los testigos, de 61 años de edad, soltera, contadora pública, auditora, guatemalteca de este domicilio, quien se identifica con el documento personal de identificación número tal, y el nombre del otro testigo de 64 años de edad, soltera, guatemalteca, arquitecta de este domicilio, quien se identifica con el documento personal de identificación número tal y tal, ambos extendidos por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Doy fe que a mi juicio la señora tal y tal goza de plena capacidad mental. Me asegura hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ser de los datos de identificación personal anotados, ser titular del documento de identificación mencionado, y por este instrumento y en forma espontánea, sin presión alguna, manifiesta su voluntad otorgando su testamento común abierto, contenido en las siguientes cláusulas. Y aquí vamos a ver, no recuerdo si ella lo hizo universal, si lo hizo por legados o si especificó bienes. Manifiesta la señora que es originaria del municipio del departamento de la República de Guatemala, que nació el 2 de febrero del año 1941, siendo hija de los señores, ambos fallecidos, contrajo matrimonio civil con el señor, quien se encuentra fallecido y que procreó 6 hijos, siendo ellos el nombre de los hijos, ¿verdad? Continúa expresando la testadora que es voluntad de instituir como herederos universales de todos sus bienes, inmuebles, muebles, derechos, acciones, cuentas bancarias, derechos, deudas y obligaciones a sus 3 hijos, y aquí pues a los otros 3 no, ¿verdad? Agrega la testadora que si alguien reclama esa calidad y probare desde ya, los deshereda expresamente. Aquí está desheredando a los demás hijos. Quinta, doy fe que advertí a los notarios. Aquí tenemos el ejemplo de la plica. Este es el sobre, ustedes pueden ver la clave, el colegiado, testimonio especial del testamento común abierto para entregar al Archivo General de Protocolos, plica que contiene testimonio especial de la escritura pública número 7 para entregar al Archivo General de Protocolos, autorizada en el municipio de tal y tal, el 28 de febrero del 2021 por el infrascrito notario, la dirección, común abierto otorgado por el nombre del testador o testadora, y que está contenido en los números de hojas de protocolos, ¿verdad? Primera, segunda en el municipio, y así lo doblan, y así es como se entrega al Archivo General de Protocolos. Y aquí pues tenemos un aviso de testamento al Registro General
Yo les coloqué aquí central, pero prácticamente les coloqué dos encabezados, porque son dos avisos los que tienen que presentar al Registro General de la Propiedad de la Zona Central de Guatemala, y el otro pues prácticamente es el mismo aviso, solo que va dirigido al segundo registro de la propiedad de Quetzaltenango. Lo pueden presentar aquí en Guatemala, pues antes lo bonito era que teníamos que viajar a Quetzaltenango para presentar, y pues nos íbamos a pasear un poquito, ¿verdad? Ahora pues aquí en el edificio El Roble, en la zona 9, podemos presentar en el 9º nivel. Ahí está el segundo registro de la propiedad, o sea, el registro de Quetzaltenango, hay una sucursal, y ahí podemos presentar nuestro aviso. Tenemos para entregarlo 15 días, y si no nos ponen una multa de 25 quetzales, que se nos complica un poco porque primero hay que ir al juzgado de primera instancia ahí de Guatemala en la zona 9, ¿verdad? Ahí por el obelisco, a que nos extiendan el recibo y ya después de ir a Banrural a pagar, regresar. Imagínense esa gran vuelta. Ahora con tanto tráfico, pues es mejor dar el aviso de una vez. Y ahí lo presentamos. Miremos 4 mensajes, gracias Lee. Yo he visto en sus escrituras, escribe siempre Centroamérica, eso es opcional escribirlo. Miren, yo lo escribo así porque así se llama el Registro General de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica. Nunca me han suspendido ninguna. Yo he visto que otros notarios ponen Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala y otros solo ponen RENAP de Guatemala, pero ahí sí estamos rompiendo la técnica notarial porque en el artículo 13 y 29 dice que deben de ir sin abreviaturas, ¿verdad? Entonces, pero sí he visto que los lo hacen, ¿verdad? Yo lo pongo así de Centroamérica porque ya me acostumbré a poner Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica, y así si ustedes ven su DPI, así está establecido. Vamos a salir de dudas de una vez. Sí, está así, República de Guatemala, Centroamérica, está en el DPI, ustedes pueden ver ahí. Por eso es que coloco Centroamérica, ¿verdad? Porque ¿alguna otra pregunta? Miremos. Buenas noches, Lick. ¿Qué sucede si una sucesión testamentaria ya pasaron 14 años y por motivos de que la otra persona que heredó la otra mitad del terreno no tiene interés en arreglar y no quiere enviar ningún documento? ¿Qué procede en ese caso? Miren, lo que pueden hacer ustedes es iniciar el proceso y él puede renunciar, ¿verdad? Si no tiene interés, puede renunciar en un momento dado. Lo complicado es de que si no quiere renunciar, él va a aprovechar el gasto que usted va a hacer, ¿verdad? Ya sea intestado o testamentario, usted va a realizar ese proceso y de todas maneras lo van a nombrar heredero, ¿verdad? Entonces, ese sería el problema, ¿verdad? Miren, aquí no muy le entiendo la pregunta. Dice Lick, buenas noches, si son 3 hermanos y todos tienen testamentos. Miren, en primer lugar, el testamento sería uno solo, ¿verdad? Es el que subsiste. Y los hermanos, pues, no tendrían que tener ese testamento, sino que prácticamente el testamento lo tiene el notario que lo faccionó cuando nos estamos refiriendo a un testamento común abierto. Entonces, lo que tienen que detectar o con el notario que les va a trabajar el sucesorio es solicitar al registro general de la propiedad si hay testamento otorgado por el causante tal y tal. Si indican que sí, ahí les va a aparecer qué notario fue el que dio el aviso y tienen que contactar al notario, ¿verdad? Por medio del colegio de abogados pueden
ustedes ver quién es el notario que faccionó el testamento, lo tienen que ir a buscar y decirles que si puede entregarles un testimonio, claro que tienen que llevar el certificado de defunción, si no, no está en la obligación de extenderles ningún testimonio, ¿verdad? La renuncia como heredero, me preguntan, en un intestado es con acta notarial. Miren, yo lo realizo con acta notarial, una declaración jurada o también hay notarios que lo hacen en escritura pública, ¿verdad? Renuncia de derechos de herederos o derechos hereditarios, lo hacen en escritura pública. La cosa es que ustedes lo tienen que presentar y lo tienen que incorporar al expediente a la hora de presentarlo a la Procuraduría General de la Nación para que solo declare herederos a los que están ahí. Si hay renuncias, pues ellos lo tomarán en cuenta, ¿verdad? Yo creo que hasta ahí vamos bien con las preguntas. Tenemos los avisos, ¿verdad? Testamento común cerrado, pues este testamento yo realmente nunca he realizado un testamento común cerrado, les soy sincero, ¿verdad? Es intestado porque no hay testamento. Sí, así es. Sí, así es porque no hay testamento, ¿verdad? Testamento común cerrado. En el testamento cerrado, el testador, sin revelar su última voluntad, declara que ésta se haya contenida en el pliego que presenta la persona que ha de autorizar el acto. ¿Por qué es así? Porque nadie ve qué es lo que está colocando el testador, ¿verdad? O sea que él lo hace de su puño y letra y lo ingresa en un sobre, ¿verdad? Es totalmente secreto. El notario lo único que tiene que dar fe en un acta es de que ese sobre contiene el testamento común cerrado de tal y tal persona. Por la intervención del notario y los testigos. El secreto del contenido de la voluntad testamentaria. ¿Quiénes no pueden otorgar testamento cerrado? Los ciegos y los que no sepan leer y escribir. Fases que consta el testamento cerrado, cómo se redacta, ¿verdad? Primero, redacción del escrito por el testador. Lo escribe de su puño y letra, que contiene la última voluntad, que lo coloca en un sobre cerrado y sellado. El otorgamiento ante notario, la conservación del testamento, lo puede hacer el testador, otra persona o el propio notario, y su presentación ante el juez cuando fallece el testador. Formalidades del testamento cerrado. Se observan las solemnidades pertinentes prescritas en el artículo 959. El papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta cerrada, de suerte que no pueda extraerse aquel sin romper esta. En presencia del notario y los testigos y los intérpretes en su caso, manifestará el testador que el pliego que presenta contiene su testamento y si está escrito, firmado por él. Pues esto está en el artículo 959, ¿verdad? Entonces no lo vamos a entrar a leer porque nos vamos a atrasar bastante, ¿verdad? Apertura del testamento, artículo 964. El notario o la persona que tenga en su poder el testamento cerrado deberá presentarlo al juez competente, luego que sepa el fallecimiento del testador y a más tardar dentro de 10 días, bajo pena de responder por los daños y perjuicios. Artículos 467, 73, 71 y 72 del Código Procesal Civil y Mercantil, que nos indica la forma de apertura del testamento. Miremos algunos de ellos. Apertura de testamento cerrado, 467, examen de la cubierta y los sellos. En el acto de entrega de testamento cerrado y antes de cualquier otro trámite, el juez, a presencia del solicitante y del secretario, levantará acta que exprese cómo se encuentra la cubierta y sus sellos y demás circunstancias relativas al estado de la plica, el acto que lo suscriba.
473, trámites del proceso testamentario. Una vez protocolizado el testamento cerrado, se procederá como se dispone para el proceso sucesorio en caso de testamento abierto. Pero si hubieren formulado objeciones y la cubierta del testamento, el proceso sucesorio no podrá tramitarse en forma extrajudicial. 471 y 472, apertura del testamento, practicado lo que proviene. Miren, ahí tenemos, eso ya los pueden leer ustedes, ¿verdad? Y vamos a la sucesión intestada, ¿verdad? Entonces es la que más nos ocupa porque es la más frecuente en nuestro medio. Aquí en Guatemala pues todavía no hay cultura de testamento. Prácticamente son muy pocas las personas que tienen esa cultura de otorgar testamento, pero realmente es complicado, ¿verdad? Hay que explicarles a sus clientes que antes de otorgar testamento, si ellos pueden hacer donaciones, compraventas o cualquier otra cosa en vida y dejar los bienes, ya sea con usufructo vitalicio o como cualquier otra cosa que ellos lo quieran realizar, sería mejor que otorgar testamento, porque el testamento, como se los dije al principio, solo nos abre la puerta a un proceso sucesorio, donde a diferencia de intestado nos está indicando quiénes son los herederos. Ahora en la sucesión intestada, pues nos tenemos que ir de acuerdo a la ley quiénes son los que van a heredar, ¿verdad? Ligue en su vida profesional nunca ha llegado alguien a su oficina a impugnar el auto de herederos antes de que pasen los 10 años. Miren, esto se hace ante el juez de primera instancia, no es en la oficina. Eh, yo he impugnado un par de autos de herederos a los 10 años. Sí, los ha otorgado el juez, ha ampliado el auto y ha colocado de heredero a la persona que tiene mejor derecho. Sí lo he realizado, se hace ante el juez de primera instancia. De los sucesorios que yo haya hecho, pues no tengo conocimiento que hayan impugnado, ¿verdad? De repente ya impugnaron alguno y yo ni cuenta me di. Buenas noches, Lick. En el caso del cerrado, ¿qué formalidades sigue el testador al escribirlo? Gracias. Miren, ellos no tienen ninguna formalidad y prácticamente a veces, pues ese es el motivo de que se pueda anular, ¿verdad? Se pueda nulidad de alguna cláusula testamentaria, porque ellos de su puño y letra a veces a solas hacen el testamento y solo llegan con nosotros y no lo llevan ningún sobre y lo que nosotros tenemos que hacer es el acta, ¿verdad? Que ahí lo contiene. Entonces, miremos la sucesión intestada, también llamada legal, ¿verdad? Porque es la ley la que nos dice quiénes son los que van a heredar, ya que se hereda por voluntad de la ley y no por voluntad del causante. En la testamentaria, pues es el causante, su voluntad a través de un testamento. Quiere que herede Juan, María, José, aquí no, ¿verdad? Aquí son los que tienen derecho. También es conocida como ab intestato o legal, se da cuando faltan de todo o en parte los herederos testamentarios. Se da siempre que no hay testamento, ¿verdad? Cuando otorgaron testamento y ya fallecieron los herederos testamentarios, pues ya no hay a quien heredar, se volvería intestada. Y para regresar un poquito en los testamentos, cuando ustedes estén redactando un testamento, es importante que le pregunten al testador si tienen alguna otra persona que pueda heredar, ¿verdad? Esto se le conoce como heredero sustituto. Y esto sucede porque a veces el heredero no quiere aceptar la herencia. A veces fallece y ya no hay a quien heredar. Entonces, para que no se vaya intestado y hereden personas que el testador no quiere que hereden sus bienes, pues es importante colocar, ¿verdad? Un heredero sustituto, ¿verdad? Entonces,
Ahí estamos bien. Miremos preguntas. Buenas noches, Lick. En el caso 1, si se inicia la sucesión intestada y muere uno de los herederos, se detiene el proceso y se inicia otra sucesión intestada. Sí, definitivamente, si no hay quien lo promueva, ¿verdad? Se tendría que detener el proceso, pero si esta señora que murió tuviera hijos, pues ahí entran los hijos por representación, pero tendrían que iniciar un proceso distinto, ¿verdad? Entonces también puede darse parte testada o parte intestada al mismo tiempo. Estamos todavía, perdón, aquí. También es conocida como intestato, se da cuando faltan de todo o en parte los herederos testamentarios, se da siempre que no hay testamento. Se da como una necesidad ya que no pueden existir un vacío tras la muerte de una persona y la ley debe de ofrecer una respuesta completa a lo que sucede con el patrimonio del fallecido. En el segundo caso, orden, porque la ley trata de suplir la voluntad del causante. Actualmente la sucesión ad intestato es subsidiaria, pues solamente obra a falta de testada. Media vez no hay testamento, pues intestado, ¿verdad? En la práctica son más numerosas las sucesiones intestadas que las testamentarias, pues según los datos presentados por el Archivo General de Protocolos, las superan en un 76%, ¿verdad? Son sucesiones intestadas y el otro pues sería sucesión testamentaria. Hablando un poco de historia, pues tuvo su auge en el derecho alemán, ya que aquí no existe la sucesión voluntaria. En nuestros días es supletoria de la voluntad de la persona que debe tomarse en cuenta de las obligaciones. También puede darse parte testada e intestada al mismo tiempo. También ya habíamos platicado de la mixta. La sucesión intestada, el llamamiento a los herederos, se hace a favor de las personas designadas por la ley por el orden que en ella establecida y con el porcentaje y la proporción del 1078. Miren, esto es importante también. Aquí nos vamos a quedar un ratito. La sucesión intestada llamada la herencia, tres categorías de personas. En primer lugar, a los parientes. Siempre va a llamar a los parientes, ¿verdad? A los descendientes, al cónyuge, a los ascendientes, parientes hasta el cuarto grado, ya sea de forma consanguínea, ¿verdad? Entonces, ellos pueden entrar a heredar en el artículo 1078, 1079 y 1080, que los vamos a entrar a analizar. Miramos quiénes pueden heredar de una forma intestada. También tenemos al Estado, ¿verdad? A falta de parientes, de descendientes, de cónyuges, y tenemos a las universidades de Guatemala. No es a la Universidad de San Carlos, sino que es a todas las universidades de Guatemala. Características de la sucesión intestada. Miremos antes el artículo 1079, 1080 del Código Civil, 1078 también. En el artículo 1076 podemos ver, los hijos sean o no de matrimonio heredan de sus padres por partes iguales. El hijo adoptivo hereda de su padre adoptivo, al igual que el grado de los hijos que no son de naturaleza, pero no hay derecho a sucesión entre el adoptado y los parientes del adoptante. Eso es importante. Miremos el orden de la sucesión intestada en el artículo 1078. La ley llama a sucesión intestada en primer lugar a los hijos, o sea que ellos son los primeros que van a heredar.
incluyendo a los adoptivos y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, heredan por partes iguales. No obstante, el cónyuge sobreviviente cuyo derecho a gananciales sea menor que la cuota hereditaria que se correspondería en ausencia de gananciales, tendrá derecho a que se le complete un monto equivalente a dicha cuota, sucediendo la diferencia de la masa hereditaria. Miren, y aquí tenemos la primera gran equivocación, ¿verdad? Vamos a ver vamos a ver. Lic, pero si todo lo que tiene el fallecido lo hizo anteriormente con la esposa fallecida, la actual pareja puede reclamar, aunque con ella no lo hizo. ¿Verdad? Entonces vamos a ver, miren, pues en el artículo 1079, en el artículo 1078 dice eso. La ley llama sucesión intestada en primer lugar a los hijos, incluyendo a los adoptivos y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales. Miren, y aquí es el primer problema que se da y muchos notarios pues así lo manejan y las personas así lo creen. Indican que los hijos tienen derecho a la mitad y la otra mitad la tiene únicamente la esposa. Y así es como se viene manejando. Si nosotros analizamos, pues prácticamente no es así, sino que nos dice la esposa que no tenga derecho a gananciales y si tiene derecho a gananciales, hereda la mitad de lo que hizo con el esposo en lo que fue el matrimonio. Recordemos de la comunidad de gananciales, ¿verdad? Todo lo que se realizó en el matrimonio se divide mitad por mitad, pero la ley nos dice aquí que cuando la esposa tiene derecho a gananciales, pero su porción es menor que la de los herederos, ella se le puede ajustar su cuota. Miren, les voy a poner un ejemplo porque yo sé que así ni yo me entiendo, ¿verdad? Miren, pues, existen 200,000 quetzales, hay 2 hijos y la esposa. Si la esposa tiene derecho a gananciales y esos 200,000 quetzales se realizaron durante el matrimonio, la esposa se quedaría con el 50% porque entra en la comunidad de gananciales. Entonces ella heredaría 100,000 quetzales y la otra mitad la heredan los hijos. Ahí estamos bien. Pero si ella se casó por cualquier otro régimen que no sea comunidad de gananciales, sino que sea separación absoluta, ella no entra a heredar el 50%, no que ella entra a heredar un 33.33% con los otros hijos. No sé si ustedes me entienden ahí. Lo primero, y aquí en Guatemala dicen, la esposa tiene derecho al 50%. ¿Por qué lo dicen así? Porque casi todos los matrimonios se rigen por el régimen subsidiario, que es el de comunidad de gananciales. Pero si el esposo haya hecho 1,000,000 de quetzales antes del matrimonio y solo en el matrimonio hizo esos 200,000 quetzales, la esposa debería de renunciar a los gananciales para poder entrar en ese 1,200,000, el 33.33%, porque si no, ella heredaría el 50% de lo que hizo el esposo y el 1,100,000 que queda lo heredan entre los hijos. No sé si me explico yo ahí con eso de los gananciales. Está en el artículo 1078. Si el esposo dejó a su esposa por otra mujer, tiene derecho la esposa a los bienes. Si no están divorciados, sí. Sí, ahí estamos hablando de la suma de 100,000 dividido entre las 3 partes. Sí, ahí estamos. Si el esposo, eso como que fuera consulta particular, ¿verdad? No son mentiras, sigamos.
Disculpe, sobre el porcentaje, ¿hay fundamento legal? Sí, en el 1078. No, es que miren, el porcentaje yo lo manejé porque yo les puse de ejemplo que eran 3 personas, por eso era el 33.33%. Pero si son 3 hijos y la esposa sería el 25%, 75%, ¿verdad? Si está en otro régimen, no, ¿verdad? Sí tiene que ser que tenga derecho a gananciales, ¿verdad? Si es comunidad absoluta, pues ahí tiene derecho al 50%. Vamos a adelantar ustedes porque ya nos queda muy poco. Principios generales de la sucesión intestada, orden excluyente, proceso sucesorio, procedimientos aplicables al proceso sucesorio, el cambio de procedimiento de judicial a extrajudicial, pues aquí también lo tenemos regulado. Bah, pues vamos a adelantar un poco al esquema del proceso sucesorio intestado en fase notarial. Pues siempre está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil. Recordemos que es de los asuntos de jurisdicción voluntaria que están regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil. Como todo trámite de jurisdicción voluntaria va a iniciar con un acta de requerimiento. Todas las personas que se creen o piensan que son presuntos herederos pueden llegar a nuestra oficina a iniciar un proceso sucesorio intestado, es el que les voy a poner yo aquí. Y los vamos a iniciar con un acta de requerimiento. Aquí adelante, pues les coloqué el ejemplo de un acta notarial de requerimiento en el municipio de tal y tal, el municipio de San Lucas, Zacatepec, que es el 16 de enero del año 2019, siendo las 9:30. Yo, Rudy Alejandro Paredes Gaitán, constituido en mi oficina profesional, ubicada en tal y tal lugar, me vamos a ver, soy requerido por los señores tal y tal persona de 46 años de edad, casado, guatemalteco, su documento personal de identificación, expedido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Y la otra persona de 24 años, ¿verdad? Con esta acta notarial vamos a radicar el proceso. Con el acta notarial de requerimiento, y aquí pues después de faccionar el acta de notarial de requerimiento es la primera resolución, que también está aquí en las diapositivas. Si ustedes pueden ver la primera resolución donde se da y todos los pasos que se tienen que dar, ¿verdad? Con el acta notarial que antecede y documentos adjuntos se tiene por radicado el proceso sucesorio intestado extrajudicial del señor tal y tal. Se tienen por presentados los documentos relacionados descritos en el acta notarial de mérito, porque ustedes les tienen que pedir a las personas certificación de nacimiento del causante, certificación de defunción del causante, copia del documento personal de identificación de los presuntos herederos, así como certificados de nacimiento de los presuntos herederos para poder establecer el parentesco que existe entre ellos, ¿verdad? Dese aviso al registro de procesos sucesorios, pídase al registro de la propiedad los informes sobre si el causante otorgó testamento o donación por causa de muerte, publíquese el edicto correspondiente citado con el derecho que tenga interés en la mortual, se señala hora para la Junta de Herederos. Miremos pues. Acta notarial de requerimiento, la primera resolución y la notificación de la primera resolución. Esto es en el mismo expediente. Luego lo que tenemos que hacer es un aviso al registro de procesos sucesorios que está ahí en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? De las diapositivas sí se las voy a compartir. Les debo las de la semana pasada también, ¿verdad?
Aviso al registro de procesos sucesorios. Luego tenemos que pedir la solicitud de informes a los registros de la propiedad. Miren, este esquema lo tomé de un libro, pero en la práctica notarial deberíamos de cambiar el inciso 5 por el 4, porque antes de dar un aviso al registro de procesos sucesorios, debemos determinar si es intestado o es testamentario. Si el causante no otorgó testamento, pues nos van a decir que no hay testamento alguno y es un intestado. Y vamos a dar el aviso al registro de procesos sucesorios que se radica ese intestado. Luego de eso, pues podemos adelantar y hacer el avalúo fiscal con el evaluador autorizado. Se publican los edictos correspondientes. El acta notarial de junta de herederos. Acta notarial de inventario con copia para atestados, audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Y ahí pues la Procuraduría General de la Nación nos da el auto declaratorio de herederos y nos vamos ya a la vía administrativa. Aquí les voy a dejar por el tiempo, ¿verdad? Que hoy sí no tengo autorización de alargar más el periodo y me imagino que ustedes pues ya no quieren saber nada de derecho notarial tampoco y hay que ir a preparar el fiambre, ¿verdad? También. Entonces, la solicitud de informes, aviso al registro de procesos sucesorios que está ahí, así es como se hace el aviso. Recuerden ustedes de poner siempre la dirección porque si no se lo suspenden, ¿verdad? Los edictos. Para ver el precio de los edictos, pues los mandan en Word al Diario de Centroamérica y ellos al correo de publicaciones DCA, Diario de Centroamérica, ellos les mandan el precio, ustedes ya llegan con sus 2 copias firmadas y selladas por el notario y en una USB o envían un correo y ahí pues llenan los edictos, pagan el edicto, esperan las publicaciones. De ahí nos vamos para la Junta de Herederos. En el acta de Junta de Herederos, ellos van a aceptar la herencia, van a renunciar. Si la esposa quiere renunciar a los gananciales, pues ella también renuncia en esta Junta de Herederos. Hacemos el acta de inventario, que es el único acta que se permiten números, ahí pues la van a colocar ustedes. El acta de inventario, se le corre audiencia a la Procuraduría General de la Nación, se lleva el expediente en original y ellos pues van a notificar de que sí lo nombraron herederos o les van a colocar algún previo, ¿verdad? Que ustedes van a tener que subsanar. Terminando la fase notarial con la declaración del auto de herederos, la Procuraduría de la Nación corriendo audiencia a la Dirección de Catastro de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas para iniciar la fase administrativa y seguir con la fase registral. Y con la fase registral ustedes tienen que hacer un testimonio de las partes conducentes y le tienen que agregar. Aquí están los incisos de su expediente, tienen que sacar fotocopia del auto declaratorio de herederos, original de la certificación de la liquidación fiscal del expediente, el oficio al DICABI, el recibo de pago del impuesto hereditario, ¿verdad? Miren, por tiempo, pues no nos va a dar chance, ¿verdad? A terminar el tema del proceso sucesorio. Sin embargo, pues yo quiero desearles éxitos en su vida profesional. Recuérdense que una nota no hace un profesional y se los digo porque lo tenía aquí, ¿verdad? De que he visto y hasta me han mandado capturas de pantalla donde compañeros indican, saqué 30 sobre 30, ahí les va el examen y se comparten el examen. Miren, realmente eso nosotros como profesionales pues no nos perjudica. A ustedes ahorita como estudiantes pues les perjudica bastante. Yo he ido a audiencias donde de veras pues da tristeza, ¿verdad? Cómo se desenvuelven algunos que no tienen conocimientos pero ni básicos. Entonces el estudio ustedes lo tienen que continuar
desde ahorita, y cuando se gradúen, pues ahí empieza realmente el estudio en sí. Todos los días tienen que estudiar 30, 40 años de ejercicio profesional. Si no estudian, pues se van a quedar atrás, van a tener que estudiar bastante. Entonces, yo les deseo éxitos en su vida profesional. Espero algún día, pues, conocerlos en persona, y a los que ya los conozco, pues, saludos, también saludos a todos, bendiciones y éxitos en su vida profesional. Y nos vemos, no, ya no nos vemos, ¿verdad? Entonces, gracias por su atención.